Lehenengo eta bat, eta gai zerrendari jarraitzuz, lehenengo puntua izango litzateke 2019 martxoaren 6an egindako bilkuraren akta irakurri, eta ala badagokio onestea, baten bat, zerbait esaterik, ez, onartu egiten da. Eta bigarren puntua izango litzateke, sailburuaren agerraldia, berak eskatutako agerraldia da, eta Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko lege proiektua aurkezteko. Eta horretarako, esan dudan moduan, badaukagu hemen gure artean, Josu Erkoreka sailburu jauna, ongietorria, eta berarekin batera, sailburu orde jauna, Sabino Torre. Ongietorria, eta beste barik, zuria daitza, lege proiektua guaziltzeko. Eskerrik asko mahaiburu jauna eta eguerdion guztioi. Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko lege egitasmoa aurkeztea du helburu, nire gaurko agerraldi honek mahaiburuak ondo adierazi duenez. Jaurlaritzaren lege egutegiak esan bezalaxe, Gobernu Kontseiluak 2018ko bigarren seila betekoan onartu eta legebiltzar honetako boletin ofizialaren 2018ko abenduak 21ko alean argiteratuta dagoen lege egitasmoa ari naiz. Badakit jakin, eta seguru nago baita ere zuen artean hau somatu duzuela, eduki tekniko jasoa duen testua dela. Oso arau teknikoa dela, gauza nabarmena da hori. Baina hori horrela izanik ere, sakonki azpimarratu nahi dut momentu honetan, administrazioen eta batez ere herritarren ikuspuntutik garrantzia handia duen testua dela baita ere. Izan ere, administrazioak bere eginkizunak eraginkortasunez bete ahal izateko zehatzeko ahalmena beharrezkoa du. Tresna baliotsua baita bere arau eta erabakien eragin indarra areagotu eta indartzeko. Beste hitz batzuetan esateko, zehatzeko ahalik gabe, administrazioaren arau eta erabakien betetze maila seguruenik askozaz basuagoa izango litzateke. Baina herritarren ikuspuntutik baita ere garrantzitsua da legea, beharrezkoa baita ere. Testu inguru demokratikoetan zehapenen arloa bermeen arloa da. Berme horiek neurri handi batean demokraziaren beraren kalitateen mailaren ezaugarri baitira. Bermerik gabe, beste hitz batzuetan esateko, administrazioen zehapenak sarri askotan arbitrarietate hutsean bilakatu bai daitezke. Bueno, me parece necesario comenzar mi intervención señalando que el proyecto de ley del que hoy voy a dar cuenta en esta comparecencia no constituye una iniciativa radicalmente novedosa que pretenda incorporar al ordenamiento jurídico una pieza normativa inédita y anteriormente inexistente. No es así. Aunque su título no se haga eco de ello, después señalaré más concretamente por qué, se trata de una iniciativa que en lo esencial aspira a ocupar el espacio normativo que hasta la fecha venía siendo ocupado por la Ley 2/1998 de 20 de febrero sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y con este propósito fue redactada originalmente, con la idea de elaborar una ley de reforma. Sin embargo, una vez iniciada su tramitación, el elevado número de artículos que quedaban afectados por la reforma proyectada y la importancia material que encerraban muchos de los cambios que habían de ser operados en el texto original, llevaron a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi a sugerir el replanteamiento de la idea inicial y a proponer la formulación de una norma autónoma concebida de manera integral. Ha sido, pues, esta recomendación de nuestro máximo órgano consultivo la que ha conducido al Gobierno a reconsiderar el propósito inicial ya a lo largo de la tramitación y a reformular el primer texto que elaboró, redactado, insisto, como una ley de reforma, para plantear en su lugar una ley integral. Sin embargo, como se verá, el objetivo último que persigue el proyecto no es, en lo esencial, distinto al que perseguía la ley que pretende sustituir. Sigue centrado en el empeño de dotar al operador jurídico vasco de una norma transversal
que recoja los principios sustantivos y también las reglas de procedimiento que deben regir el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas. Bien, en el momento de su aprobación, la Ley 2/1998 fue objeto de una acogida excelente por parte tanto de la comunidad académica como de las administraciones públicas, como en general por el conjunto de los operadores jurídicos. Se ponderó, entonces, de manera especial, la originalidad de su planteamiento técnico, su intensa vocación garantista y también el loable propósito que encerraba de dotar de un mayor rigor a la práctica sancionadora de las administraciones públicas en Euskadi. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y, sobre todo, los importantes cambios llevados a cabo durante este periodo en el marco legislativo general han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar sus preceptos y adaptarlos a los nuevos requerimientos jurídicos. Aunque son varias las leyes dictadas durante las 2 últimas décadas que han provocado y han contribuido a poner de relieve esta obsolescencia de algunos de los contenidos de la Ley 2/1998, creo necesario destacar, aunque seguramente no será necesario explicitarlo en este foro, 2 normas dictadas por el Estado el año 2015 que han transformado notablemente el marco básico en el que han de operar los legisladores autonómicos cuando aborden la regulación de cuestiones relacionadas con la organización, el funcionamiento y la actividad, la actuación de las administraciones públicas. Me refiero, como podrán imaginar, a las leyes 39 y 40 de 2015, ambas de 1 de octubre, ¿no? Entre los muchísimos preceptos que estas 2 leyes dedican a establecer el régimen jurídico de las administraciones públicas y a regular el procedimiento administrativo común, porque se trata ciertamente de 2 leyes voluminosas. La primera tiene 133 artículos y 18 disposiciones complementarias y la segunda 158 artículos y 45 disposiciones complementarias. Entre los, insisto, numerosos preceptos que estas 2 leyes dedican a establecer el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, un buen número de estos preceptos están destinados a establecer los principios materiales que deben guiar la actuación sancionadora de las administraciones públicas y a regular el procedimiento administrativo sancionador. Por ello, una de las primeras cuestiones que suscitó en el Gobierno vasco la entrada en vigor de este amplio abanico de normas, todas, insisto, básicas y jurídicamente vinculantes, concebidas para disciplinar la actuación sancionadora de las administraciones públicas, tuvo que ver con el sentido y viabilidad de la Ley 2/1998, aquella que se aprobó, insisto, a finales del siglo pasado y que tanta expectación y aplauso concitó en la comunidad jurídica y en general entre los operadores del derecho. Y la pregunta que se planteaba en aquel momento era: ¿sigue teniendo sentido la Ley 2/1998 o es preferible derogarla, cediendo ante la fuerza expansiva sobrevenida de la legislación básica del Estado en la materia? Acabo de hacer una referencia al conjunto de normas, efectivamente, que estas dos leyes básicas que acaba de citar introdujo en el ordenamiento jurídico con contenidos directamente aplicables a la actuación sancionadora de las administraciones públicas. Claro, esta podrá parecer una pregunta retórica o teórica, ¿no?, y de interés exclusivamente académico, pero no lo es. Les voy a poner un ejemplo. El territorio histórico de Álava, que el año 1993, inmediatamente después de que se aprobara la ley básica que regulaba el procedimiento administrativo común y la actuación de las administraciones públicas con anterioridad a la entrada en vigor de las leyes que acabo de citar, de la 39 y 40 del año 2015, inmediatamente después de que entrara en vigor esta norma, el territorio histórico de Álava, en 1993, había aprobado una norma específica para disciplinar el régimen sancionador de la Diputación Foral de Álava. Me refiero a la norma foral 17/1993 de 30 de mayo. Y, sin embargo, ahora recientemente ha decidido derogarla. Y ha justificado su decisión, así recogen los expedientes a los que he podido acceder a través de las redes, precisamente en la aprobación de estas 2 leyes básicas del Estado que se han impuesto inexorablemente, superando y dejando sin sentido la específica regulación foral. Así lo ha entendido al menos la Diputación Foral, que ha puesto en marcha ya el procedimiento pertinente para su derogación, ¿no? ¿Era oportuno y pertinente hacer lo propio también con la Ley 2/1998? Creo que no.
Estoy convencido de que esta ley puede y debe seguir desempeñando en el futuro la función articuladora y vertebradora que, desde una perspectiva transversal, ha desempeñado durante los últimos 20 años en Euskadi, dotando de mayor rigor y garantía la actividad sancionadora de las diferentes administraciones públicas. Es más, yo creo que sería una irresponsabilidad privar ahora al operador jurídico de una herramienta que creo que ha sido fundamental en los últimos años para mejorar la calidad y el sentido garantista de la actuación administrativa vasca en el ámbito sancionador. Eso sí, para que pueda seguir desempeñando esa tarea con la misma eficacia con la que creo que lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años, parece evidente que la norma debe actualizarse y adecuarse al marco legal sobrevenido. Y eso es básicamente lo que pretende la iniciativa que hoy presento. Dejando al margen los aspectos novedosos que incorpora el proyecto, a los que me referiré más adelante con más detalle, la mayor parte de los contenidos que del proyecto tienen por objeto la adaptación de la Ley 2.1998 a los requerimientos de carácter básico establecidos en las leyes 39 y 40 del año 2015. Les voy a dar unas cifras. En un texto que suma 49 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final, ese es el contenido en términos cuantitativos del proyecto de ley que está siendo objeto de presentación. Se introducen 45 cambios concretos en la ley que persiguen esta adecuación de su contenido material, bien modificando el texto original o bien añadiendo al mismo nuevos contenidos en forma de pasajes, apartados o incluso artículos completos. Y en 5 casos, la modificación propuesta plantea una adaptación formal, sustituyendo las referencias expresas que el articulado hacía a la ley básica anterior, a la ley 3092, por referencias actualizadas a las 2 nuevas leyes del Estado que han desplazado aquella. Bueno, pero el proyecto se esfuerza también en adecuar el texto de la Ley 2.1998 a lo dispuesto en otras normas dictadas con posterioridad a su entrada en vigor. Nada menos que en 14 artículos del proyecto se adecúa la redacción original del texto a los requerimientos de lenguaje de género derivados de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, una ley autonómica dictada también por este Parlamento Vasco, pero de fecha posterior a la Ley 2.1998 y, por tanto, que imponía unos requerimientos desde el punto de vista del lenguaje de género que aquella, por su época, por la fecha en la que fue dictada, no podía tomar en consideración. También se adapta la norma a los cambios operados en la estructura institucional de la Unión Europea en el siglo XXI. Así se plasma, por ejemplo, en el artículo 26 del proyecto, a la legislación dictada en el ámbito de la transparencia, que es muchísima desde aquel momento, por ejemplo, el artículo 39, o a la normativa dictada en el ámbito de la administración electrónica, con referencias que eran inconcebibles al año 98, pero tienen sentido ya ahora, en este momento, y un ejemplo de ello es el artículo 36. Bien, al igual que su precedente, por tanto, el proyecto al que se refiere la comparecencia regula la potestad sancionadora de las administraciones públicas, pero no contiene un cuadro de infracciones y sanciones. Esto es algo que a primera vista puede resultar paradójico, pero que cualquiera que conozca un poco los fundamentos técnicos sobre los que se articuló la ley el año 1998 puede comprender y son fáciles de explicar, ¿no? Fue precisamente esta circunstancia la que hizo que la Ley 2/1998 fuera aplaudida en su momento por la originalidad de su planteamiento técnico. Me explico. Es y seguirá siendo la ley sectorial la que tipifique para su ámbito material de aplicación las conductas que deben tener la consideración de infracciones, así como las sanciones que corresponden a cada una de ellas. Así debe ser porque, como veremos, el Tribunal Constitucional ha postulado, de una manera reiterada, que la competencia para establecer infracciones y sanciones en una determinada materia forma parte de la competencia sectorial para regular la materia en cuestión. Esto supuesto, el proyecto que nos ocupa, siguiendo la línea marcada por su predecesora, pretende dar a luz una norma también como aquella transversal que establezca los principios y garantías que habrán de respetar las administraciones públicas de Euskadi cuando ejerzan la potestad sancionadora en todos aquellos ámbitos materiales en los que la ley sectorial correspondiente haya decidido reforzar sus previsiones y sus mandatos mediante el establecimiento de un cuadro de infracciones y sanciones. O dicho en otros términos, aspira a establecer un marco
avanzado de principios y garantías que sea común a todos los sectores, lo que, por un lado, evita la dispersión normativa, dotando de mayor rigor al conjunto del régimen sancionador, y, por otro, permite al legislador sectorial limitarse estrictamente a establecer, cuando opte por establecer un régimen de sancionador, limitarse estrictamente a definir las infracciones y sanciones aplicables en su ámbito, sin necesidad de tener que extender la regulación a aspectos generales vinculados con los principios del derecho sancionador o con el procedimiento sancionador. Bien, por lo que respecta a la competencia de la que dispone la comunidad autónoma para dictar una norma así, alguien podría pensar que, puesto que el proyecto que nos ocupa pretende ocupar, antes he hecho referencia a ello, la posición ordinamental que la norma que ha estado en vigor durante 2 largas décadas ha ocupado sin que nadie plantease su impugnación ante el Tribunal Constitucional, no resulta necesario justificar la competencia de la comunidad autónoma para dictar una ley de este tipo, porque se supone que ocupa el espacio de una norma que ya fue aprobada y ha estado en vigor ininterrumpidamente durante 21 años. Y si durante 21 años nadie la ha impugnado, pues no hay por qué pensar que nadie vaya a poner en cuestión ahora la competencia de la comunidad autónoma para dictar una norma que sea continuadora de aquella y que aspire a ocupar su propio espacio normativo, ¿no? Supongo, en cualquier caso, que nadie en este Parlamento será tan ingenuo como para suscribir o pensar que esto puede ser así, ¿no? Porque puede que en otros estados descentralizados pueda ser así, pero en el Estado autonómico español nunca, insisto, nunca una comunidad autónoma puede considerar que ha consolidado de manera definitiva e irreversible un espacio competencial determinado. Ni tan siquiera la existencia de una ley que se ha mantenido vigente durante décadas sin que nadie la haya cuestionado ni tampoco impugnado, autoriza a sostener que su contenido esté libre del riesgo de ser recurrido y declarado inconstitucional. Y valga como muestra un ejemplo. En Euskadi, aquí, una ley aprobada por este Parlamento en el año 1983 reguló las entidades de previsión social voluntaria y durante su vigencia miles de vascos y vascas hicieron uso de la posibilidad expresamente prevista en su articulado de rescatar las aportaciones realizadas al cabo de 10 años. Pero en 2012 el mismo Parlamento, decidió actualizar la regulación sobre las EPSVs y aprobó una nueva ley sobre la materia. Una ley que, aunque en este punto, precisamente, el relativo a al rescate de las aportaciones realizadas al cabo de los 10 años, en este punto se limitaba básicamente a reproducir el régimen que llevaba en vigor casi 30 años, sin embargo, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y fue declarada inconstitucional. Y creo que la enseñanza que de ello se deriva es clara, ¿no? El episodio sirvió para alertarnos sobre el riesgo de acometer reformas legislativas sobre el presupuesto de que nadie cuestionará en el futuro lo que no se ha cuestionado en el pasado, incluso durante muchos años, ¿no? Pero centrémonos en el proyecto al que se refiere la comparecencia. La competencia para ordenar normativamente la actuación sancionadora de las administraciones públicas es, en principio, compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Aunque conviene precisar que el reparto competencial no es el mismo en el ámbito de la regulación material del régimen sancionador y en el del procedimiento, y en el relativo a la regulación del procedimiento, ¿no? Por una parte, el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y lo que el constituyente definió como el procedimiento administrativo común, una expresión novedosa en aquel momento, cuyo alcance y contenido se ha ido decantando con el paso del tiempo, ¿no? Estas son las competencias que el precepto que acabo de citar reserva en principio al Estado en esta materia. Y el Estado, me interesa subrayarlo desde el principio, considera que en concreto la regulación de la potestad sancionadora de las administraciones públicas se incardina en el ámbito de esta competencia. Siquiera parcialmente considera que efectivamente la regulación del régimen sancionador de las administraciones públicas se sitúa en este ámbito que el 149.1.18 le atribuye desde el punto de vista competencial. Y así lo ha establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2015 y en la disposición final decimocuarta de la Ley 40/2015. Pero, por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha señalado, antes he hecho referencia a ello, que la potestad sancionadora no constituye un título competencial autónomo,
sino una facultad aneja, vinculada e instrumental a las competencias sectoriales, de manera que ni el Estado ni las comunidades autónomas disponen de una capacidad general y abstracta para definir infracciones e imponer sanciones de manera incondicionada e ilimitada en relación con todo tipo de ámbitos y de materias. No. Lo que dice es que tanto el Estado como las comunidades autónomas gozan tan solo de potestad sancionadora en aquellas materias sobre las que ostentan competencias sustantivas y en la medida en que las tengan. De todo ello se concluye que las comunidades autónomas pueden prever infracciones e imponer sanciones en las materias de su competencia. Es un principio declarado y reconocido por el Tribunal Constitucional, pero siempre respetando los límites fijados por el Estado con carácter general en el ejercicio de su competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y definir el procedimiento administrativo común. En este marco, los poderes autonómicos pueden establecer y modular tipos y sanciones, respetando las normas y principios básicos del Estado y desde los criterios de prudencia y oportunidad que, lógicamente, pueden ser varias y pueden variar en los diferentes ámbitos territoriales. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido una limitación adicional a la potestad sancionadora de las administraciones autonómicas, de las comunidades autónomas. Al amparo de la competencia prevista en el artículo 149.1.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los deberes constitucionales, de los derechos y deberes constitucionales, el Alto Tribunal también ha señalado la necesidad de evitar que los regímenes sancionadores que puedan estar en vigor en las diferentes comunidades autónomas revistan intensidad muy diferente en función del territorio en el que resida cada ciudadano y, en consecuencia, prohíbe a las comunidades autónomas introducir en sus normas sancionadoras divergencias que ha calificado de irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio. Bien, esta es una limitación que no siempre está clara, solamente se puede apreciar si se supera, si se cumple o no la limitación con un análisis ponderativo caso por caso, pero en cualquier caso es una limitación que está ahí y que el Tribunal Constitucional recuerda siempre que tiene ocasión de hacerlo. Dicho esto, cabe preguntarse si la competencia sancionadora no es autónoma, sino anexa a la competencia sustantiva sectorial sobre una determinada materia, ¿hasta qué punto resulta constitucionalmente lícito dictar una norma autonómica como la que nos ocupa, transversal y común a todos los sectores, exclusivamente encaminada a establecer los principios y garantías que han de observarse en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas? A nuestro juicio, una ley así es perfectamente viable. Y lo es desde el punto de vista de la distribución de competencias, porque, como señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 98, en la 173/98 de 23 de julio, constituye una opción de técnica legislativa que entra de lleno en la libertad de configuración del legislador y que tiene la indudable virtud de paliar la dispersión normativa existente en la materia. Creemos, por tanto, que hay competencia para operar de esta manera y que una ley de esta naturaleza y de esta textura era viable el año 98, por supuesto que lo era, pero sigue siendo viable y posible desde un punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, aun a pesar de no ser una norma material reguladora de un sector que establece infracciones y sanciones, sino una norma de principios y de valores generales relativas al ejercicio de la potestad sancionadora. Porque esta es una expresión, efectivamente, de la libertad del legislador autonómico para configurar su normativa y para dotar también a su acción, a la acción sancionadora de las administraciones públicas vascas, de un conjunto de principios y de valores de carácter transversal que sean de aplicación a todos los ámbitos en los que el legislador sectorial considera que hay que contemplar un régimen sancionador. Por lo que se refiere al procedimiento sancionador, antes he dicho que el reparto competencial no es exactamente el mismo por lo que respecta a la actuación sancionadora material y por lo que atañe al procedimiento sancionador. Ahora voy a referirme a este último. Por lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador, el artículo 10, apartado 6 del Estatuto de Gernika, atribuye a la competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi competencia para dictar las normas procesales y de procedimiento administrativo o económico-administrativo
que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco. De ello se deduce que cuando este Parlamento legisle en cualquier materia de competencia autonómica, podrá incluir en la norma que apruebe no solamente el régimen sancionador sustantivo aplicable a esa materia, sino también las normas de procedimiento a aplicar en los expedientes sancionadores que en su caso se tramiten, ¿no? Bueno, sin embargo, también aquí la legislación básica del Estado ha establecido un conjunto de reglas procedimentales de aplicación en el ámbito sancionador a las que ha atribuido la consideración de procedimiento administrativo común. El Tribunal Constitucional ha dicho, por ejemplo, a este respecto, que en el ejercicio de su competencia para definir el procedimiento administrativo común, el Estado puede establecer la estructura general del íter procedimental al que debe ajustarse la actuación de todas las administraciones públicas en sus actuaciones, ¿no? Y le ha reconocido también, concretamente al Estado, la capacidad de operar con libertad a la hora de trasladar al procedimiento administrativo otros principios que aparecen recogidos en la Constitución con carácter abstracto, pero que pueden tener una proyección en el ámbito administrativo, procedimental, administrativo, sancionador, como por ejemplo las garantías previstas en el artículo 24.2 de la Constitución, que como saben se refiere a la tutela judicial efectiva, pero establece pautas aplicables al ámbito procesal penal. Por ejemplo, la eficacia, el principio de eficacia de la Administración Pública, recogida o proclamada en el artículo 103 de la Carta Magna, o la garantía de la audiencia del interesado cuando proceda, de acuerdo con el conocido artículo 105, apartado C también de la Constitución. Como se puede ver, la competencia es compartida, pero existe base jurídica para sostener la capacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi para dictar la norma que se recoge en el proyecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y doctrinales que respaldan este proyecto? A ver, el artículo 25 primero de la Constitución establece que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa según la ley vigente en aquel momento. Bien, como ha señalado el Tribunal Constitucional en una ya dilatada y reiterada jurisprudencia, este artículo sujeta la actividad sancionada de la Administración Pública al principio de legalidad, es decir, viene a establecer que dado el carácter excepcional que reviste la existencia de poderes sancionadores en manos de la Administración Pública, ésta no puede prever infracciones e imponer sanciones sin la cobertura de una norma con rango de ley. Sin salir de Europa, hay países en los que la Administración Pública carece de potestad sancionadora. A nosotros, que hemos crecido en este contexto jurídico-administrativo, nos parece normal, ¿no? Pero hay ámbitos en los que la Administración carece de potestad sancionadora. El ordenamiento jurídico no se lo reconoce, ¿no? Y el ius puniendi del Estado se manifiesta sola y exclusivamente a través del derecho penal, ¿no? Pero aquí esto está recogido y es posible y está avalado por la máxima norma constitucional, ¿no? Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional también ha dicho que en lo relativo a la actividad sancionada de la Administración Pública, el alcance de la reserva de ley no puede ser tan riguroso como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto. Y ello tanto por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas como por el carácter, en cierto modo, insuprimible de la potestad reglamentaria en determinadas materias, o bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad. El principio de legalidad y de reserva de ley opera también, por tanto, por lo que respecta a la actuación de las administraciones públicas en el ámbito sancionador, pero no es tan rigurosa como lo es a los efectos penales, porque cabe la colaboración reglamentaria con el legislador en la determinación de las infracciones y sanciones y porque hay otros motivos por la posición que ocupa en el contexto institucional la Administración Pública que justifican esa mengua del rigor del principio de legalidad en el ámbito de la potestad sancionadora de las administraciones públicas. Las garantías constitucionales del artículo 25 primero de la Constitución, entendidas en los términos en los que lo hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también la del Tribunal Supremo, han sido ahora ya ampliamente recogidas en la legislación básica dictada por el Estado en ejercicio de su competencia. Antes he hecho referencia a ellos, ¿no? La Ley 40/2015 las recoge en concreto entre los artículos 25 y 31. Y ahí se consagran los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, prescripción,
como concreción del principio de seguridad jurídica y también el principio non bis in idem. Todo esto está recogido ahora también, enunciado, cuanto menos, en estos artículos de la Ley 40/2015, ¿no? Sin embargo, como hemos señalado con anterioridad, la amplia recepción de estos principios por parte de la legislación básica del Estado no significa que no quede espacio normativo para la intervención del legislador autonómico, y ese es precisamente el espacio que cubría la Ley 2/1998 y pretende seguir cubriendo este proyecto, ¿no? En cuanto a las garantías procedimentales, cabe recordar, siguiendo también a lo que a este respecto ha venido diciendo el Tribunal Constitucional, que partiendo del inicial reproche que en algunas de sus sentencias ya antiguas hacía la imposición de sanciones de plano, ha ido elaborando progresivamente una doctrina que asume ahora la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio cuadro de garantías de las consagradas en el artículo 24 de la Constitución, que, insisto, aunque se refiere en principio a la tutela jurisdiccional efectiva, gran parte de sus previsiones pueden extenderse también al procedimiento administrativo sancionador. Sin ánimo de exhaustividad, se pueden citar el derecho a la defensa, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Están ya consagrados en el ámbito del derecho penal, no eran tan conocidos en el ámbito del derecho administrativo sancionador, pero se han importado de aquel terreno como muestras, como expresiones de garantía, ¿no? Bien, también estos derechos han sido recogidos por la legislación básica del Estado, aunque lo problemático en este caso de la Ley 39/2015 es que en vez de dedicar un capítulo específico al procedimiento sancionador, ha introducido de manera dispersa en el procedimiento administrativo común especialidades aplicables al procedimiento administrativo sancionador, lo que genera en muchas ocasiones un cierto desconcierto y confusión al operador jurídico. En cualquier caso, la regulación de la reiterada Ley 39/2015 tampoco significa que las comunidades autónomas no puedan introducir trámites adicionales o distintos a los previstos en la normativa básica del Estado, o establecer especialidades de procedimiento referidas a los órganos competentes, a los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación, terminación, publicación e informes a recabar, algo que algunos artículos de la propia ley básica lo permiten de manera expresa, como el artículo 1.2 o el 129.4, admiten expresamente. Todo esto lo puede hacer, ¿no? Solo significa que cuando lo hagan deberán respetar determinadas garantías formales, como su aprobación mediante ley o por reglamento según los casos, y también garantías materiales, que solo podrán hacerse cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de fines propios del procedimiento. Bien, por lo que respecta al ámbito de aplicación del proyecto, que fue objeto de estudio, de análisis, incluso de controversia cuando se aprobó la Ley 2/1998. El artículo primero del proyecto, que define su ámbito de aplicación, incluye en el mismo de manera directa el conjunto de los entes públicos que integran el sector público autonómico, particularmente cuando operan imponiendo sanciones en el ámbito de la legislación autonómica, ¿no? Y de manera más modulada los territorios históricos y los entes locales. Y esto es quizá lo que requiera una explicación especial, la incorporación en el ámbito de aplicación de la ley de los territorios históricos y de los entes locales, que, insisto, es una incorporación modulada. Claro, la consideración de la potestad sancionadora como una competencia aneja a la que se ostenta para el establecimiento de la regulación sustantiva en cualquier materia justifica, en principio, que la regulación contenida en el proyecto resulte aplicable también a los territorios históricos, al menos en aquellas materias en las que las instituciones comunes poseen competencias normativas, ya sea plenas, ya sea compartidas con los órganos forales. La regla básica en este punto es la siguiente: en todos aquellos supuestos en los que las leyes sectoriales aprobadas por este Parlamento vasco en las materias de su competencia incorporen un apartado sancionador con su correspondiente cuadro de infracciones y sanciones, las disposiciones de este proyecto, tanto las de carácter sustantivo como las de naturaleza procedimental, resultarán de aplicación cualquiera que sea la institución a la que corresponda la ejecución de ese cuadro de infracciones y sanciones, también cuando la imposición de sanciones o la tramitación del expediente sancionador correspondiente corresponda a los territorios históricos, ¿no?
Por lo que se refiere a las entidades locales, a la competencia genérica que el artículo 10, apartado 4 del Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi en materia de régimen local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, hay que sumar también aquí nuevamente las competencias sectoriales, que incluyen, como hemos dicho, el régimen sancionador específico en la materia. Cuando un municipio vasco haya de aplicar en su ámbito territorial el régimen sancionador previsto en una ley sectorial aprobada por este Parlamento, las previsiones de este proyecto que hoy presento resultarán, por tanto, también plenamente aplicables a ese procedimiento, ¿no? Bien, pero el caso local, como se sabe, reviste una mayor complejidad jurídica porque las ordenanzas municipales tienen rango reglamentario y no cubren por sí solas el principio de legalidad. Esta es una cuestión doctrinal que ha sido estudiada en numerosas ocasiones en el pasado, ¿no? Por eso, para habilitarlas jurídicamente, a las ordenanzas me refiero, para habilitarlas jurídicamente a establecer infracciones y sanciones, ya la Ley de Bases de Régimen Local, en sus artículos 139 a 41, autorizaba a los entes locales a que, en defecto de normativa sectorial específica y para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras e instalaciones y espacios públicos, pueda incorporar a sus ordenanzas un régimen de infracciones y sanciones con arreglo a los criterios y dentro de los límites especificados en la propia norma. Por tanto, los entes locales pueden aplicar derecho sancionador previsto en la ley sectorial correspondiente, siempre que la ley sectorial correspondiente encomiende la ejecución de sus preceptos a los entes locales, o puede también, en sus propias ordenanzas, dentro de esta habilitación y a falta de normativa sectorial específica, puede contemplar en sus ordenanzas infracciones y sanciones dentro de los límites que establece a ese respecto la Ley de Bases de Régimen Local, que sirve genéricamente como norma legal habilitante de la Administración local para que pueda ejercer la potestad sancionadora en el plano normativo, ¿no? Bien, a esta habilitación general habría que añadir los dos preceptos que la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, el artículo 44.3 y la disposición adicional segunda, destina de manera específica a regular aspectos relacionados con la potestad sancionadora, entre los que cabe destacar la posibilidad de sustituir las multas por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, especialidad a la que no me voy a referir ahora porque no es algo propio y singular de esta comparecencia. Bien, todo este conjunto de previsiones se ajusta sin ninguna duda a lo establecido en esta materia por el Tribunal Constitucional, que reconoce, efectivamente, una cierta flexibilidad a la hora de identificar el alcance de la reserva de ley en relación con las ordenanzas municipales de contenido punitivo, señalando que la exigencia de ley para la tipificación de infracciones y sanciones ha de ser flexible en materias donde, por estar presente el interés local, existe un amplio campo para la regulación municipal, siempre que la regulación legal la apruebe el Pleno del Ayuntamiento. Por tanto, esta flexibilización es posible, la autoriza el Tribunal Constitucional y ya hay una habilitación en ese sentido establecida por la Ley de Bases de Régimen Local. Eso sí, la flexibilidad no equivale a inhibición normativa, ¿no? También en esto ha hecho incidencia el Tribunal Constitucional. La flexibilidad existe, pero alcanza al punto de no ser exigible una definición de cada tipo de ilícito y sanción en la ley, pero no permite la inhibición del legislador. No permite que el legislador sencillamente se remita a lo que pueda establecer la entidad municipal correspondiente a través de una norma sancionadora en blanco, ¿no? Más concretamente, el Alto Tribunal exige que la ley reguladora de cada materia establezca las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales, bastando una relación de las posibles sanciones que cada ordenanza municipal pueda predeterminar en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que ella misma tipifica. En definitiva, la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación del proyecto, que ahora se hace explícita, ¿no?, en el nuevo artículo 1, apartado 2, en el apartado 2 del artículo 1, y las reglas sobre las garantías materiales que deben respetar al aprobar las ordenanzas municipales que establezcan los tipos de infracciones y sanciones del artículo 4.4, creemos que son respetuosas con el reparto competencial en la materia y atienden a las competencias que ostentan los municipios. Permítanme ahora hacer una referencia, que va a ser ya final, a las modificaciones, a algunas de las modificaciones normativas puntuales más relevantes que incorpora el articulado del proyecto de ley al que se refiere la comparecencia. El nuevo texto, antes he hecho referencia a ello, consta de 49 artículos
clasificados en 3 capítulos y 3 disposiciones complementarias, una transitoria, una derogatoria y una final. El capítulo primero, que incluye un único artículo, el primero, obviamente, fija el ámbito de aplicación de la norma respetando el marco institucional y competencial que acabo de citar, acabo de hacer referencia a ello, ¿no? El precepto establece que la ley se aplicará, en principio, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco a todos los entes públicos que ejerzan su potestad sancionadora en las materias en las que las instituciones comunes dispongan de competencias normativas. El nuevo apartado 2 entronca, además, entronca esta norma, el proyecto, con los preceptos de la Ley 40/2015 y, sobre todo, de la Ley de Bases de Régimen Local a las que antes he hecho referencia, ¿no? Haciendo una referencia clara y reproduciendo, incluso literalmente, algún pasaje del precepto correspondiente de la Ley de Bases de Régimen Local cuando habla de las entidades locales de Euskadi y de su capacidad para aplicar el régimen sancionador de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de régimen local y en defecto de normativa sectorial específica, ¿no? Esta previsión constituye un complemento necesario, creemos nosotros, a las previsiones de la LILE, a las que acabo también de hacer referencia, en la medida en que hasta la fecha no existe otra norma con rango de ley que regule específicamente el procedimiento a seguir por las entidades locales vascas cuando ejerzan su potestad sancionadora. Aunque no fuera más que por esto, la ley todavía seguiría teniendo interés, ¿no? No solo esto, tiene campo de acción más allá, pero esto es algo que ninguna norma establece con carácter general, ¿no? Y esta norma sí se lo proporciona. De esta manera, aunque sea con carácter general, siempre subsidiario al desarrollo de la norma foral, local o sectorial aplicable, el proyecto permite realizar una adaptación y traducción propia de la legislación básica en materia del procedimiento sancionador, que puede ser compartida por los diferentes niveles de gobierno y administración existentes en Euskadi. Bien, el nuevo apartado 3 incorpora el contenido del artículo 25.3 de la Ley 40/2015, de modo que mientras antes se excluía del ámbito de aplicación de la ley el ejercicio de la potestad disciplinaria de los empleados públicos, ahora, siguiendo el mandato de la normativa básica, se determina el carácter supletorio de la ley en todo lo que no esté previsto en las leyes de empleo público. Un nuevo apartado incorpora el contenido del artículo 25.4 de la Ley 40/2015 y excluye la aplicación de la ley al ejercicio por parte de las administraciones públicas de la potestad sancionadora con respecto a las personas vinculadas a las mismas mediante relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o de la legislación patrimonial. Esto parecía obvio, pero no está de más explicitarlo, y puesto que lo hace de modo patente la Ley Básica del Estado, la incorporamos para mayor claridad y mejor operatividad, ¿no? Y, en fin, los nuevos apartados 5 y 6 traen al texto del proyecto el artículo 25, apartado 2 de la Ley 40/2015 para afirmar el principio de competencia directa o delegada del órgano administrativo que sea para ejercer la potestad legislativa. Bien, el capítulo segundo, que contiene las reglas sustantivas para el ejercicio de la potestad sancionadora e incluye los artículos comprendidos entre el segundo y el 22º, persigue condensar en un único texto normativo la disciplina sustantiva de la potestad sancionadora. Esto es la parte general del derecho administrativo sancionador. Si reparan un poco en el contenido del capítulo, podrán comprobar que en buena medida incluye un conjunto de preceptos cuyo destinatario no es el operador jurídico último, sino el legislador, porque establece principios generales que convendría que fueran respetados en el futuro por quien, en ejercicio de su competencia legal o reglamentaria, haga uso de la potestad de definir infracciones y sanciones, ¿no? Esta es una de las singularidades de la ley. La ley contiene mandatos destinados al operador jurídico último, bien sea un operador jurídico situado en el seno de la Administración que tramite un expediente sancionador o impone sanciones, o bien al ciudadano que es destinatario de las sanciones y por tanto se le acaban imponiendo y se le tramitan expedientes, pero también otros, sobre todo los principialistas, los que hacen referencia a los principios generales del derecho sustantivo sancionador, son mandatos dirigidos fundamentalmente al legislador.
Bien, luego haré referencia más detallada a esto, pero este capítulo segundo, mantiene lo esencial de los logros que incorporó su precedente de 1998, que eran especialmente avanzados entonces, pues contiene las adaptaciones pertinentes de los principios del Código Penal a las peculiaridades del ejercicio del jus puniendi por parte de la Administración Pública, en aspectos que no habían merecido hasta el momento una ordenación administrativa unitaria. Tal es el caso de las causas de exención de la responsabilidad, por ejemplo, las circunstancias modificativas de la responsabilidad, la determinación de los responsables en cada caso, el decomiso, el fraccionamiento, suspensión, reducción y sustitución de la sanción, el concurso de normas de infracciones, la extinción de la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en el artículo tercero, relativo a la culpabilidad, se ha suprimido el inciso que matizaba la afirmación básica de este principio de culpabilidad, que sostiene que no hay sanción sin dolo o imprudencia, equiparando a estas la llamada simple inobservancia, ¿no? Bien, la jurisprudencia en numerosos casos ha instado a abandonar este concepto, defendiendo o argumentando que es algo completamente desvinculado y ajeno al orden punitivo, ¿no? Y, por tanto, hay que suprimirlo. Y así, siguiendo esa sugerencia de la jurisprudencia, también nosotros hemos suprimido esa previsión que estaba recogida en la Ley 2/1998. Bien, el artículo 4, atinente a la tipicidad, reproduce la formulación original del precepto, la del año 98, exigiendo al legislador sectorial la mayor precisión posible en la definición de las conductas infractoras, así como la necesidad de clasificar estas en tres categorías, las habituales en el ámbito sancionador, muy graves, graves y leves, atendiendo, dice literalmente el texto, a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección y a la lesión o riesgo de lesión que se derive de las conductas contempladas. Ya ven que son mandatos dirigidos al legislador futuro, ¿no? Un nuevo apartado 2 excluye la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones conforme a lo dispuesto ex novo por el artículo 27.4 de la Ley 40/2015. Un también nuevo apartado tercero incluye contenidos del artículo 27.3 de la misma Ley 40/2015, concebidos para definir y acotar el papel de los reglamentos en la tipificación de las conductas infractoras, señalando que los reglamentos, podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas en la ley para contribuir a la más concreta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Eso sí, en ningún caso podrán constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar tampoco la naturaleza y límites de las que están expresamente recogidas en la ley. Esta es una exigencia inexorable del principio de legalidad y de la reserva de ley. Bien, el apartado 4, también de nueva factura, extiende las anteriores prevenciones a las ordenanzas locales, como hicieron ya en la reforma de 2003 los artículos 139 y siguientes de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Y, finalmente, el apartado 7 incorpora algunas previsiones del artículo 26 de la Ley 40/2015 sobre la prohibición de la retroactividad de las normas sancionadoras cuando no favorezcan a las personas infractoras. El artículo 9 del texto original, relativo a la autoría, es sustituido en el proyecto por un precepto mucho más amplio y ambicioso que incorpora previsiones de nuevo cuño relacionadas con la responsabilidad conjunta por omisión o colaboración necesaria y una serie de precisiones, creemos que muy positivas, sobre la autoría de las personas menores de edad y de las afectadas por algún tipo de diversidad funcional. Por lo que respecta a las infracciones que supongan el incumplimiento de obligaciones que han de ser cumplidas por varias personas conjuntamente, se establece como regla general, como principio básico, el de la responsabilidad solidaria, aunque señalándose a renglón seguido que cuando la sanción sea pecuniaria, se individualizará, si es posible, en función del grado de participación de cada uno de los responsables. Respecto a las personas menores de 18 años, se instituye la responsabilidad solidaria de los padres o tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, de los daños y perjuicios que causen con motivo de una infracción. Con todo, y en aras a garantizar el principio de proporcionalidad, se establece igualmente que cuando esas personas no hubieran favorecido la conducta de la o el menor, con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada en el marco de lo legalmente dispuesto a propósito de las circunstancias modificativas de la responsabilidad.
En el texto de 1998, la ley se limitaba a señalar en su artículo 11.2 que los regímenes sancionadores habían de posibilitar que las sanciones que recayesen sobre menores de edad compaginasen la función preventiva con la educativa o reformadora. Claro, la regulación del proyecto en torno a este punto es mucho más amplia y ambiciosa. En sintonía con el interés mostrado por el Parlamento para incorporar de manera transversal el interés superior de la niña o el niño en todas las políticas públicas promovidas o auspiciadas por el Gobierno vasco, el precepto incluye una referencia exhaustiva a las normas vigentes en el ámbito de la protección de menores, haciendo valer aquí, en el ámbito sancionador, todos los derechos que en las mismas se reconocen a este colectivo en relación, efectivamente, con los procedimientos sancionadores. Se citan así, entre otros, la Ley del Parlamento Vasco 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Pero más allá de las referencias legales, se subraya expresamente en el apartado 8º de este precepto, de este artículo 9, la necesidad de que en el procedimiento sancionador se tenga en cuenta el derecho de la o el menor a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir y el carácter educativo de todas las medidas que se adopten. También se hace un llamamiento al legislador para que los regímenes sancionadores que establezca posibiliten que las sanciones que recaigan sobre menores de edad compaginen la función preventiva con la educativa y reformadora. Una previsión, insisto, que ya estaba recogida en la Ley 2/1998. Y en este marco se abre la posibilidad para que por vía reglamentaria se desarrolle la opción de que el expediente sancionador concluya por conciliación o reparación entre él o la menor y la víctima o la Administración, siguiendo el halo, la pauta dibujada también en relación con las y los menores de edad por la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores. Bien, por lo que respecta a las personas con discapacidad, se garantiza el cumplimiento de los derechos que les reconoce la Convención de 13 de diciembre de 2006 y su protocolo facultativo, previéndose igualmente la posibilidad de que el reglamento incorpore otras modulaciones para adaptar a cada caso el procedimiento previsto en la ley. En el artículo 11 se introducen cambios que comportan una claridad mayor y también un mayor rigor en la regulación de las sanciones, delimitando con más nitidez la figura de la sanción propiamente dicha para diferenciarla de figuras afines, pero esencialmente distintas, con las que en ocasiones puede confundirse, como son las medidas legales encaminadas exclusivamente al restablecimiento de la legalidad o el recto cumplimiento de la norma infringida o las medidas cautelares. En un nuevo apartado 5º, procedente a su vez del artículo 29.3 de la Ley 40/2015, se detallan con mayor precisión las circunstancias a tener en cuenta para imponer sanciones: el grado de culpabilidad, la intencionalidad, continuidad o persistencia, naturaleza de los perjuicios o la reincidencia. Y, en fin, se introduce igualmente un principio ya previsto en el artículo 25, apartado 3º de la Constitución, y del que se hace eco la Ley 40/2015 en su artículo 29.1, según el cual las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar directa o indirectamente privación de libertad. Sobre el régimen jurídico del indulto y la conmutación de sanciones, que fue novedoso en nuestro ordenamiento, el artículo 21 incorpora una precisión clarificadora que procede de los artículos 37 y 109 de la Ley 39/2015. Se refiere a que el decreto que acuerde la concesión del indulto o la conmutación deberá justificar la no afección al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, precisión que aporta más garantías y transparencia al ejercicio de esta facultad. Por lo que respecta al capítulo 3º, el último, que integra los artículos comprendidos entre el 23 y el 49, cabe reseñar los siguientes aspectos. Se ha modulado el artículo 36, suprimiendo la referencia al silencio administrativo, dado que en el procedimiento sancionador no tiene cabida esta figura, lo que produce es la caducidad. También se han introducido algunos cambios en la sección segunda relativa a la tramitación del procedimiento sancionador, artículos 39 a 49. En la regulación de la iniciación se ha incorporado la posibilidad de abrir un periodo de información o de actuaciones previas
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, y se dota de una regulación más clara y completa a la denuncia, que se considera que incluye la llamada iniciación a instancia de parte. Sobre la notificación del acuerdo de iniciación se establece que cuando no respete los derechos lingüísticos de las personas interesadas, solo surtirán efecto para la persona afectada a partir de la fecha en que se subsane el error o la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de notificación. Es decir, se equipara el incumplimiento de la normativa lingüística por parte de la notificación a la inobservancia de los demás requisitos legalmente exigidos para su correcta materialización. En la ordenación de la mecánica propia de la instrucción se contempla también un nuevo documento, la propuesta de instrucción, con el que se acabaría la fase de instrucción para dar paso a la auténtica propuesta de resolución de siempre, que ya corresponde a la esfera del órgano sancionador competente para la resolución. Las garantías procedimentales que requiere el ejercicio del jus puniendi desde la perspectiva del adecuado ejercicio de los derechos de los interesados están ya en el derecho administrativo del procedimiento, en los textos legales y en la interpretación conforme a la Constitución, que de ello se viene haciendo con normalidad. El proyecto de ley, partiendo de lo ya existente e inspirándose en ello, se limita a intentar precisar y completar, buscando siempre el equilibrio entre la eficacia en el ejercicio de la potestad sancionadora, que es eficacia en la protección de los importantes derechos y valores a que aquella sirve, y el respeto a la esencia de los derechos del ciudadano implicados en el procedimiento. El órgano sancionador no puede quedar ajeno a todo lo que se hace en la instrucción. Al no haber en el procedimiento sancionador una fase de juicio oral, que es en la que se concentra el enjuiciamiento propiamente dicho y en la que fundamentalmente se ejercita el derecho a la defensa, el órgano sancionador, que es al que compete el juicio que conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora, debe tener facultades para garantizar la adecuada defensa de los intereses durante la instrucción, lo cual no significa realizar actos de instrucción, sino controlar la actividad del instructor en lo que pueda afectar al derecho de defensa de las partes. A este propósito responde la capacidad de realizar actuaciones complementarias que se reconoce al órgano competente para dictar la resolución en el artículo 42 del proyecto. Se hace especial hincapié en la motivación de la propuesta de resolución y de la resolución definitiva, dejando claro que la misma debe incluir la valoración de las pruebas practicadas que ha permitido concluir la existencia de la infracción, la autoría y la determinación concreta de la sanción y otras consecuencias de la infracción. Con esta amplia regulación del procedimiento sancionador, como ya he dicho, se pretende que las normas sectoriales que establezcan regímenes sancionadores para sus ámbitos materiales respectivos se limiten a establecer infracciones y sanciones, sin necesidad de regular aspectos de carácter procedimental. Uno de los objetivos de esta ley consiste precisamente en acabar con la multiplicación de normas procedimentales que aportan inseguridad, reducen garantías y en nada benefician al fin propio del procedimiento. Es cierto que esta ley no tendrá por sí misma un rango formal o una fuerza vinculante superior a las demás leyes que pueda aprobar el Parlamento Vasco, por lo que nada podría impedir, en principio, que una ley sectorial posterior aborde aspectos procedimentales en su apartado sancionador, frustrando el objetivo sistemático que acabo de mencionar. Pero creo, francamente, que este riesgo no debe llevarnos a renunciar al objetivo de mejorar nuestro ordenamiento jurídico, dotándolo de una mayor sistemática y racionalidad. Y termino. Los numerosos cambios introducidos en el texto de la Ley 2/1998 producen un resultado, así lo creemos, más acabado, más garantista y más preciso de la regulación del procedimiento sancionador, que no deja de constituir un instrumento muy técnico, pero también un instrumento valioso para todos los operadores jurídicos. Eta honenbestez, legearen aurkezpenari dagokionez esan beharreko guztia esan daukat, eta inok zalantzari badauka, argibiderik nahi baldin badu, momentu honetan emateko, ala etorkizunean emateko, zuen esanetara gauzkazue, bai sailburu ordea eta bai ni neu. Eskerrik asko sailburu jauna. Sailburuak esan dagoen moduan, zuen esanetara gaude. Eta printzipioz, talde parlamentarioen txanda da, orain txikinetik hasitzea, talde popularraren izenean, Ruiz de Arbulo jauna, zurea da hitza.